Su nombre y su destino, por favor, joven. Mi nombre y mi pasado. Me llamo Dante Medina Magaña y fui bautizado como Indalecio Dante Medina Magaña, oriundo de Jilotlán de San Miguel y Dolores, en el sur de Jalisco, a 230 kilómetros de Guadalajara por carretera pavimentada, un pueblo que fue conquistado en 1523, 2 años después de la caída de Tenochtitlán y mucho antes de la fundación de Guadalajara, y por Hernán Cortés, en nombre de Carlos V, nombrado Villa en 1532. Todavía no nacíamos ni tú ni yo. Yo creo que no. Eso pienso. ¿Por qué Jilotlán de los Dolores? Originalmente era un pueblo bajo el yugo y bajo el mando, no sé si era tan yugo, pero sí era mando, del cacique Jicotencatl. Ya viene la Ji de entrada en el nombre del cacique, y Jilotlán viene la palabra náhuatl Jilotl, que significa maíz tierno, es decir, jilotle o jilote ahora en español, y el dios es Jiloteo, el dios del maíz tierno. Y de los Dolores por la advocación a la Virgen de los Dolores, y San Miguel porque el patrono es San Miguel. Luego, cuando se descubre la Virgen de Guadalupe, en los años 1530, se le dedica a la patrona Santa María de Guadalupe. De tal forma que es un pueblo que tiene el 8 de mayo, el 29 de septiembre, ambos a San Miguel Arcángel, y luego el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. Aunque el pueblo fue fundado oficialmente el 14 de abril. Me decías que ni los intelectuales conocen Jilotlán de los Dolores, no saben dónde está. Es un pueblo que nadie conoce y que curiosamente los jaliscienses cultos no conocen. Los presidentes de academias de geografía, los presidentes de colegios no conocen Jilotlán porque no llega a ninguna parte. Aquí se acaba la carretera, ¿verdad? Aquí se acaba el mundo. Quizá por eso, que por otro lado los ha conservado puros y sanos. Bueno, más o menos puros. No creas que la civilización no ha llegado acá. No, hemos cambiado ya el caballo por la camioneta, pues, pero seguimos teniendo ciertas tradiciones, cierta arquitectura, ciertas costumbres, pues completamente aisladas. Lo que por un lado nos favorece y por otro lado nos ha perjudicado, porque el queso de Jilotlán, la gente dice que es queso de Cotija, y es queso de Jilotlán, simplemente porque estamos lejos. Nosotros produjimos el queso y los de Cotija sacaron el póster. Ah, pero ese queso de Cotija no nace en Cotija. A ver cómo nos va con los michoacanos. A ver, platícanos de eso. El queso de Cotija es de Jilotlán. El queso tipo Cotija, que eso es lo que tendríamos que decir, queso Cotija y no de Cotija, es queso de Jilotlán. Es un queso que se produce aquí por un fenómeno social muy curioso. En este rancho, en esta ordeña donde estamos, porque es el nombre correcto que hay que darle a esto, que estamos a 10 kilómetros de Jilotlán por brecha, hay que imaginar que hace 50 años las familias se mudaban a donde tenían el ganado cebú, ganado criollo, digamos, ahí todo el año comiendo hierba seca y reproduciéndose y manteniéndose y dando la leche necesaria para que el becerro crezca. Llegando la época de lluvias, que es a partir del mes de junio, hacia mayo, el pueblo entero, mis propios padres, se mudaban a este tipo de casita pequeña, donde tenían la habitación para toda la familia y el espacio para guardar trebejos. Y entonces venía toda la familia y sembraban un poco de maicito esperando las lluvias, porque el maíz es un cultivo muy importante en Jilotlán para las tortillas y también para el ganado. Ya vi que milpotas sembraron en el jardín principal del pueblo. No, esas nacen porque la gente come elotes y los granos que se le caen sale, que aquí el maíz crece tal cual. Bueno, entonces resulta que la familia se cambiaba completa, tan es así que el fenómeno escolar es que los niños iban a hablar con la maestra o los papás para decirle, oigan, pues en mayo nos vamos y regresamos hasta octubre, y abandonaban la escuela. Entonces los niños venían y los papás se instalaban en este tipo de ordeñas, y durante la época de aguas, que aquí la más fuerte es de junio y julio, se prolonga un poquito en agosto, pero ya poco, y sin embargo la hierba que ustedes ven pues sigue siendo una hierba de muy buena calidad. El ganado empieza a comer bien, llueve y empiezan a dar mucha leche. El asunto es que estando tan lejos de Jilotlán, a 10 kilómetros, 15, 20 o 6,
crecen los ríos y la gente no puede ni siquiera ir a Gilotlán. Entonces, ¿qué hacen con esa leche? Sin electricidad, aquí la electricidad llegó en los años 70 y eso a Gilotlán, donde estamos, no ha llegado. Sin caminos, la carretera es de los años 90 y sin manera de sacar aquel producto abundante, porque el ganado se reproducía muy bien y daba mucha leche en estas épocas, hubo que inventar la manera de no tirar la leche. Y la manera que inventaron es hacer esas grandes piezas de queso, que es importante, era tanta leche que había que hacer las grandes. La panela no duraba tanto, el queso fresco dura poquísimo, que se hizo ese queso grandote, cuyo único pariente lejano, y ahí hay que buscar en la historia por qué, es el queso de Parma, la pieza de queso de Parma. Y es un queso conservado a base de sal, entre menos sal mejor, absolutamente leche entera, nada descremada, de ganado criollo que come hierba fresca durante los primeros meses y hierba sazona hacia los últimos meses de la lluvia, que es cuando sale mejor queso. Y ese queso se conservaba y después se hacían especie de estantes como libreros, donde el queso se ponía y se iba volteando para que no se engusanara, se tapaba muy bien de las moscas para que no creara lo que primero se llama querezas, que son los gusanitos son los huevecillos de la mosca, sí, las querezas. Sí. Los huevecillos de la mosca que luego se convierten en moscas y generan gusanos. Entonces se limpiaba el queso y al final de la temporada, hacia octubre, la gente, en lugar de decir, me dio leche mi ganado y no sabía qué hacer con él, salía con los burreros, sí, con los arrieros, con una gran cantidad de piezas de queso que llevaban a los puntos más cercanos. Y uno de los caminos de herradura importantes, además de Tecalitlán, al que se hacían 11 horas de camino de herradura, era el destino Cotija, que tenía directo contacto con el DF, donde empezaron a comercializar el queso. Entonces la gente del DF decía, es que hay queso de Cotija. Y efectivamente un queso que venía en camión de Cotija. Y yo voy a pedir en esta charla, en esta visita con la Ciudad de Geografía al pueblo de Gilotlán, que nos den la denominación de origen. Digo, si Tecolotlán tiene